Instituto de Educación Particular Ramón Castilla, segundo grado de secundaria, matemática. En esta semana 2 estaremos organizando los datos de masa corporal. Profesor Ramón Padilla. Consideremos la siguiente situación. El profesor de educación física pesa a sus estudiantes para actualizar sus fichas personales y luego registrar los datos en una libreta. Estos son los datos obtenidos por el profesor de educación física. Notemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas. Por 4 columnas da 32, es decir, que hay 32 datos en esta tabla. Y a partir de estos datos se nos pide responder las siguientes preguntas. ¿En qué valores varía la masa corporal de la mayoría de estudiantes? Segunda pregunta. ¿Qué cantidad de estudiantes tiene masa corporal igual o mayor a 61.7 kilogramos? Veamos. La tabla anterior la organizamos de menor a mayor en forma creciente para obtener un registro de forma ordenada de los datos. Dice que estos son los mismos datos, pero ordenados de forma creciente. Y a partir de allí construimos nuestro análisis. En primer lugar, calculamos la cantidad de intervalos para construir nuestra tabla de frecuencia. Recordemos que la cantidad de intervalos es la raíz cuadrada del número de datos. En este caso sería raíz cuadrada de 32 es 5.65 y redondeado a 6. El rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. En este caso sería 80 menos 40.7 es 39.3 redondeado a 39. La amplitud de cada intervalo es el rango entre el número de intervalos, y ese es 39 entre 6 es 6.5 redondeado a 7. Recordemos que el redondeo, cuando el primer número después de la parte decimal es mayor o igual a 5, el redondeo es por exceso. Se redondea al entero mayor sucesivo. En este caso, 5 se redondea a 6. En este caso, que tenemos 39.3, el 3 es menor que 5. Se redondea por defecto. Entonces, en este caso, el redondeo es a 39. Como 6.5, el 5 se redondea por exceso y entonces se redondea a 7. Veamos nuestro análisis. Para construir nuestra tabla, aquí va en el lado izquierdo de la tabla, colocamos los intervalos de clase. Como tenemos 6 intervalos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Y este X sub I es la marca de clase de cada intervalo. Por ejemplo, en el primer intervalo, sumamos el límite inferior del intervalo más el límite superior dividido entre 2, nos da el valor de la marca de clase. Hacemos lo mismo con cada uno de los intervalos. Notemos que en el último intervalo tenemos 75.7 más 82.7 dividido entre 2 nos da 79.2. Eso es lo que aplicamos con cada uno de los intervalos. Luego, como tenemos los datos ordenados en forma creciente, vamos a contar los datos en cada intervalo. Y esos son los valores que van acá en la parte de la frecuencia absoluta. Primer intervalo, marca de clase 44.2. ¿Cuántos valores? 8. Como los datos ya están ordenados en forma creciente, los contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Segundo intervalo, de 47.7 hasta 54.7, los contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. Y eso sucesivamente con cada uno de los intervalos. Al total nos da 32 datos, que son los datos originales obtenidos. A partir de esta tabla de frecuencia, vamos a construir nuestro histograma para el análisis respectivo
de los datos. En la línea horizontal vamos a colocar los intervalos. Y en la línea vertical vamos a colocar la frecuencia, es decir, la cantidad de datos. Primer intervalo, tenemos de 40.7 hasta 47.7, hay 8 datos. En el segundo intervalo, 9 datos. Tercer intervalo, 4 datos. Cuarto intervalo, 2 datos. Quinto intervalo, 7 datos. Y sexto intervalo, 2 datos. Este es nuestro histograma y a partir de este histograma vamos a hacer el análisis de los datos para dar respuesta a nuestras dos preguntas iniciales. Observemos. Nuestra primera pregunta, ¿entre qué valores varía la masa corporal de la mayoría de los estudiantes? Observamos nuestro histograma y vemos que en el segundo intervalo tenemos 9 datos, es decir, que en el segundo intervalo, el intervalo que va de 47.7 hasta 54.7, hay 9 datos, es decir, que este intervalo es el intervalo donde hay la mayoría de estudiantes. Y la segunda pregunta, ¿qué cantidad de estudiantes tiene masa corporal igual o mayor a 61.7 kilogramos? Nuevamente observamos nuestro histograma. Ubicamos el dato 61.7 kilogramos. Y a partir de ahí están los valores que son mayores o iguales a 61.7. Y notamos que hay 3 intervalos a partir de ese dato, que sería el 4, el 5 y el 6, el sexto intervalo. En este cuarto intervalo tenemos 2 datos, en el quinto 7 datos y en el sexto 2 datos. Sumamos los 3 datos y tendríamos 2 más 7 más 2, nos daría 2 más 7, 9 más 2, 11. Es decir, 11 tienen la cantidad de 61.7 kilogramos. 11 estudiantes tienen mayor o igual a 61.7 kilogramos. Y con esto hemos resuelto las dos preguntas de nuestro problema inicial. Ahora, para realizar en la casa, tenemos la siguiente actividad. Para interactuar en familia. Contrastar sus preguntas con algunos compañeros. ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Por qué? Esto van a hacer un pequeño análisis para resolver estas preguntas. La segunda pregunta, haz un reencuentro de los pasos que seguiste para resolver la situación. Tercera pregunta, ¿qué otras preguntas podrías formular para que puedan ser respondidas a partir de la lectura del histograma? Y cuarta pregunta, ¿qué representa la marca de clase en cada intervalo? Muchas gracias y recuerden que un pueblo instruido es un instrumento visible de su propia grandeza. Ramón Padilla. Gracias.